Alfredo, ¿qué busca Rusia por aquí? ¿Funciona la diplomacia? ¿Es una gastadera de dinero? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, mira, es una pregunta interesante. ¿Qué busca Rusia en el Caribe y específicamente en República Dominicana? Interesantísimo, pero vamos a ponerlo en contexto. Primero nos visitó en días pasados Sergei Lavrov, uno de los tres hombres más fuertes de la Federación Rusa, una persona muy cercana al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero, ¿quién es Sergei Lavrov? Sergei Lavrov es una persona que se preparó para trabajar relaciones internacionales, se preparó en diplomacia. Estudió formalmente esta carrera en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por allá, por el 1981, fue designado como asesor de la misión permanente de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el Consejo de Seguridad, como asesor de la delegación de la Unión Soviética ante la Organización de Naciones Unidas. Y ahí permaneció como asesor hasta 1988, cuando fue llamado otra vez a Moscú y estuvo trabajando allá en el Ministerio de Asuntos Exteriores. De manera que él duró 7 años en Naciones Unidas. Entonces, cuando en el gobierno de Boris Yeltsin, ya después que se desintegra la Unión Soviética, él es designado embajador en la misión permanente en Rusia, en las Naciones Unidas, y ahí permaneció hasta el año 2004. Él fue nombrado allí por Boris Yeltsin. Cuando Putin sube, lo confirma allí, en la misma posición, y en lo que estuvo allí como embajador permanente de la Federación Rusa en Naciones Unidas, fue unas 6 o 7 veces presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, en el 2004, Putin lo nombra ministro de Asuntos Exteriores. Cuando Putin sale 4 años del poder, que le sucede Medvedev, también lo confirma en el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Y cuando Putin regresa otra vez, lo confirma. Y para no cansarle la historia al auditorio, ya tiene casi 2 décadas al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, tiene 21 años. Entonces, esa es la persona que llega acá en días pasados para algunos acuerdos con la Cancillería Dominicana y también para inaugurar la Embajada de Rusia en República Dominicana, que no es nueva la relación entre Rusia y República Dominicana, porque la relación de los dos estados, inicialmente la Unión Soviética, empieza en marzo del año 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo un poco fría con embajadores concurrentes, primero de Cuba, luego Venezuela, hasta que en el año 1991 los dos estados expresan la voluntad de abrir embajadas en ambos países, pero sería en el 96 cuando por primera vez, en el 2006, cuando por primera vez se abriría la Embajada de la República Dominicana en Moscú, y en el 2007 se nombró el primer embajador. Pero las funciones de ello acá, el embajador de Venezuela, últimamente era el concurrente con República Dominicana, hasta que ahora pues han decidido, el año pasado Rusia anunció que abriría una embajada en República Dominicana. Entonces, en las relaciones internacionales, respondiendo a una de tus preguntas, no se puede pensar en el costo económico de las relaciones, porque tener buenas relaciones en el marco, en el concierto de las naciones, de la comunidad internacional, reditúa beneficios por distintos lados, para formar alianzas en temas comunes y sobre todo de defender puntos que un Estado específico defiende, haciendo alianzas estratégicas con otros Estados. Entonces, ¿por qué se percibe para los pueblos, con lo que el pueblo común no entiende mucho de la diplomacia? ¿Han fallado los gobiernos de no hacerlo entender para que se valore? ¿O qué faltaría? Bueno, ¿qué te puedo decir? La diplomacia, las relaciones internacionales, sobre todo el personal que se dedica a esto, siempre ha sido élite.
Eso, Es cierto. eso siempre a través de la antigüedad, si nos remontamos a la edad antigua, donde vienen los inicios de la diplomacia, tenemos el caso de Grecia, Roma e India, y casi siempre fue una élite que se encargó de ello. Cuando, por ejemplo, con la paz de Westfalia, por allá por 1600, por los 1600, cuando se crea el Estado-Nación, el concepto de Estado-Nación, entonces se fue conformando un personal especializado que representaba al monarca. Ya para 1815, cuando es derrotado Napoleón en la batalla de Waterloo y se conforma el Congreso de Viena, cambia todo todo este contexto, y entonces ese personal viene a ser representante de los gobiernos. Pero más adelante, cuando ya por el 1961 se crean la base de lo que es hoy el derecho diplomático y todas las atribuciones, los deberes del personal que se dedica a estas labores, donde ya este personal representa a los estados, ya sea para manejar los asuntos económicos, la representación de ese estado y de sus nacionales en ese otro lugar, mantener las relaciones con esos gobiernos, informar las acciones del gobierno receptor y los intercambios económicos, culturales y científicos. Como podemos ver, a través del tiempo, la diplomacia ha ido acomodándose a los cambios históricos, y hoy por hoy es imposible pensar que un Estado-nación puede insertarse en la comunidad internacional sin tener un buen servicio diplomático, que es lo que en nuestro país siempre se ha cuestionado, donde tradicionalmente, a través de la historia, las posiciones diplomáticas eran asignadas como retribución por trabajo político. Sin embargo, ahora más reciente, en la actual administración que tenemos, hemos visto que se ha hecho una especie de reestructuración en el servicio exterior, y hoy vemos personas muy bien preparadas que nos están representando fuera del país, como es el caso de mi amigo Iván Ogando, que era el embajador ante la Unión Europea en Bruselas, y actualmente es el embajador de los organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Fue movido a principios de este año. Pero también podemos citar los casos del señor Julio, el embajador Julio, que era viceministro, ahora está representando al país en China. Pero tenemos también la representación de Angie Shakira, que estaba en Jamaica y fue promovida en estas mismas semanas a Corea, o Pérez Reyes, que fue enviado a Japón. O sea, estamos hablando de personas que tienen una formación sólida, o nuestro amigo, que aunque está asignado aquí a la Cancillería, tiene una muy buena formación, y nuestro amigo y hermano Iván Gastón, y una constelación de figuras que se han formado en el servicio exterior, se han formado en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en geopolítica, y hoy ponen en alto el nombre del país. Entonces en este periodo hemos mejorado bastante en lo que tiene que ver con la imagen de República Dominicana en el exterior. Tú dijiste la palabra clave, y de hecho yo te quería hablar de eso, imagen. ¿Por qué es tan importante esa imagen? Si no hay negocio, si hay negocio, ¿qué debería pasar para que eso valga la pena? Bueno, es que al final la diplomacia... ¿O es solo por imagen? No, al final la diplomacia, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca mejorar la relación entre estados y otros actores internacionales, que pueden ser los organismos multilaterales, pueden ser la ONG, o pueden ser también multinacionales, empresas multinacionales. Entonces, al final, lo que busca es acercar la relación entre estos actores internacionales, y tanto para facilitar
las relaciones comerciales, culturales, en todos esos aspectos, que son puntos donde los estados pueden tener pingües beneficios. Porque, por ejemplo, en una sociedad globalizada como la de hoy, es imposible pensar que un estado no intente comercializar o vender la producción nacional. Y para eso tú necesitas representantes que establezcan los contactos. Y también en el marco de disputas, donde ya no prime la violencia, sino que las diferencias se resuelvan a través del diálogo y las negociaciones. Y al final eso es lo que persigue la diplomacia, que es parte de las relaciones internacionales, que te estudia las relaciones entre los diferentes actores internacionales. Como se ve, es un con todo que es muy necesario en la sociedad actual, en esta sociedad globalizada, donde la cadena de distribución están repartidas por el mundo, y para tú poder tener una economía estable y sólida, no puedes solo comprar, tú también tienes que vender. Pero aún así, para comprar, si fuera que solo comprar, porque hay estados que no producen prácticamente nada, pero necesitas tener muy buenos contactos para tú obtener buenos precios. Pero además, en lo geopolítico, tú necesitas tener aliados con peso específico. Y para eso tú debes tener un buen equipo diplomático, un buen servicio exterior que sirva la política exterior de ese estado, de pata exterior de la política interior de un estado. Es la única manera, o la más expedita, para garantizar el desarrollo y el progreso de un estado. Bueno, aunque no es parte no es el tema per se, pero tenemos un ejemplo, Haití. Nosotros hemos tenido que salir de Haití por su problema, ¿no? Entonces, sigue la diplomacia obrando. Llega un momento, por ejemplo, como Haití, que hay que retirarse. ¿Qué va a pasar entonces? Sí, pero en el caso de Haití, pero como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Haití es un estado en descomposición, pero el servicio exterior de Haití no es malo, es muy bueno. De hecho, porque Haití ha hecho de su situación un filón, y precisamente esa situación de indigencia en que está Haití, esto ha servido para desarrollar un servicio exterior eficiente. Y es que, fíjate que cuando tenemos dificultades, en los últimos 100 años, bueno, 100 no, lo que va de la dictadura, de la caída de la dictadura hacia acá, la dictadura cae en el 61, ¿verdad? Podemos hablar que en los últimos 40, 65 años, por primera vez, cuando nosotros hemos podido cantar victoria frente a Haití, ha sido en estos años de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque siempre que hablábamos fuera o cualquier cosa, Haití no iniciaba una campaña y nos callaban la boca y nos daban pecosadita. Pero ahora, precisamente, el presidente Luis Abinader creó un equipo que se dedicó a ir por Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa para concienciar, ablandar a la opinión pública internacional de la situación que estamos viendo aquí con la crisis cuasi permanente que hay en Haití, y cómo la inmigración indocumentada, esos flujos presionaban a la sociedad dominicana, a la economía dominicana. Y es precisamente producto de eso que ante estos nuevos eventos, a pesar de que han hablado cosas, no ha sido como antes. Fíjate que no ha hablado nadie de sanción. Y aunque esas instituciones internacionales algunas han hablado, no ha sido la presión tradicional que había, porque de alguna manera se le ha presentado cara a esta situación. Hay algunos sectores que dicen que no se ha hecho nada, pero sí se ha hecho. Tal vez no se ha hecho todo lo que sería necesario hacer, pero sí se ha hecho mucho. Y porque mira, además fue un mal encontrado. Claro, y mira, un mal grande. No, algo histórico, porque por ejemplo... Esto no ha pasado en este gobierno, hay que ser justo. No, desde la dictadura aquí no se había puesto coto a esa inmigración indocumentada. Que es bueno que dejemos constancia aquí que la inmigración de Haití a República Dominicana no es un asunto de estos días, no. La inmigración de indocumentados empieza con la primera intervención de Estados Unidos a República Dominicana, por allá, por 1916. Recuerda que en ese momento estaba el conflicto entre los productores de azúcar a base de remolacha y los productores de azúcar a base de caña. Y en Puerto Rico tenían grandes plantaciones de caña y producían allí azúcar, ¿verdad? Entonces, el terreno era pequeño
y la mano de obra era cara. Entonces, lo que vieron muy bien es que República Dominicana estaba cerca de Puerto Rico y tenía precisamente Haití al lado, que era una cantera de mano de obra barata. Y es así que tras la invasión de 1916, que algunos dicen que por eso fue que se hizo esa invasión, empezaron aquí a adquirir los terrenos en el este, que hay un amigo nuestro, Alfredo Vargas, que le dice la República Dominicana del Este. Fíjate que se establecieron los ingenios azucareros en compañía estadounidense y todavía hoy existe el Central Romana, en La Romana. Entonces, así empiezan a traer mano de obra barata de Haití a República Dominicana. Que implicaba una relación diplomática, todo eso en contexto, ¿no? Sí, y si tú ves, entonces, podríamos decir, cuando Trujillo y Balaguer, de alguna manera había cierto control, no es que no se quedaban, sí se quedaban inmigrantes, porque ellos, cuando terminaba la zafra, volvían y lo llevaban. Algunos se quedaban. No como pasó después de la desaparición de Balaguer, con los nuevos, con el boom de la democracia, entonces empezó a llegar la permisividad y ya se fue tan riguroso en devolver esa mano de obra que se quedaba después de la zafra. Y ahí vinieron los terremotos en Haití, la crisis sociopolítica y de aquellos polvos, estos lodos que tenemos hoy, donde ya aquí nadie duda que haya una cantidad muy significativa de inmigrantes indocumentados del vecino país. O sea que podemos decir, para cerrar el primer bloque, que hay efectos indeseados en esa relación diplomática. Pero todo muy indeseado. Para que tú tengas una idea, cuando yo estudié seguridad y defensa, por allá por el 2013, en mi tesis, había un documento de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hacer algo, me están haciendo señas acá para pasar a pausa. Cuando volvamos, sigamos ahí. Pero seguimos pendientes con la pregunta que le hicimos a Alfredo de la Cruz Rijo, analista de temas internacionales y seguridad, sobre qué busca Rusia en un país del centro del Caribe. Eso hay que verlo porque él tiene buenas informaciones. Quédese con nosotros, volvemos en breve. En el bloque anterior cerrábamos con los efectos no deseados de las relaciones diplomáticas, que en el caso nuestro, al tener una frontera abierta, que es un patio de ambos países, resulta más débil. No es el tema, pero lo vamos a concluir para pasar a lo que le dije desde el principio. ¿Qué busca Rusia en República Dominicana, como diría Pedro Min, en el punto del centro del sol? Mientras tanto, terminemos el tema de lo que pasó con lo no deseado en una relación diplomática con Haití. Bueno, mira, en el año 2013, a mi mano llegó un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, donde ellos decían que en el año 1986, en República Dominicana habían 800,000 y tantos de ciudadanos haitianos o descendientes de haitianos. Eso era en 1986. Bueno. Estamos hablando de más de 30 años, ¿verdad? No habían pasado todavía los terremotos ni esas crisis recurrentes con los gobiernos en Haití. Por eso es que algunas personas hablan de que aquí hay más de 3 millones de haitianos. Entonces, habría que verlo. Bien, tenemos que dejarse constancia de algo. Las relaciones internacionales, la diplomacia no son malas. Hay estados que tienen malos servicios exteriores y hacen muy mal uso de la diplomacia y de las relaciones internacionales, pero per se no son malas. Entonces, a tu pregunta de qué busca Rusia en República Dominicana, que envió a su segundo o tercer hombre más importante a República Dominicana, tendríamos que verlo en varios ámbitos. En primer lugar, República Dominicana es uno de los países que más crece en el hemisferio occidental en términos económicos. En la región. No, del hemisferio occidental. Tú tienes pocos países que te crezcan aquí por encima de 4%, muy poco, y nosotros tenemos años creciendo por encima de un 5%. Eso es una, lo que lo hace una economía muy pujante. Sobre todo que somos una potencia en asuntos turísticos en América. Solo está por delante de nosotros México y se explica. México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con muchísimos atractivos turísticos, desde prehistórico, histórico, diferentes manifestaciones culturales.
No, y comenzó temprano, más temprano que nosotros, a explotar el área turística. Sí, pero que incluso, te digo, tiene muchísimas atracciones, Sí. no solo playa y montaña, tiene muchísimas manifestaciones culturales. Para que tú tengas una idea, en cualquier parte de México tú haces una excavación para hacer un edificio y tú te encuentras con un yacimiento arqueológico. Arqueológico no, ¿cómo es la palabra? Indígena. Yo sé Sí, uno de estos yacimientos. Entonces, yacimiento arqueológico. Sí, arqueológico. Entonces, de hecho, el Museo de Antropología no tiene recursos para atender a todas esos descubrimientos. Y te lo digo yo que estudié en México, que conozco bien el Museo de Antropología. Entonces, nosotros solo estamos en América Latina por detrás de México. O sea, estamos detrás de todas las otras potencias latinoamericanas como Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Entonces, eso es muy significativo, pero sobre todo, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la economía más pujante del planeta, el principal mercado del planeta. Todo el mundo le vende a Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero encima de eso, estamos a poco tiempo de Santo Domingo a Estados Unidos. Además, estamos en un punto estratégico del Caribe, donde tú puedes, el país bien podría ser un hub de los pueblos de América Latina, por las facilidades logísticas de transmisión. Tenemos las mejores carreteras, las mejores vías de Centroamérica las tenemos nosotros. Tenemos el mejor sistema de carretera. Encima de eso tenemos estabilidad económica. Entonces, bien podría Lavrov buscar retomar esos acuerdos de colaboración académica que existían desde la guerra, desde la Unión Soviética, donde muchos estudiantes dominicanos estudiaron en la Unión Soviética. Pero desaparecer la Unión Soviética, siguieron los acuerdos educativos con la Federación Rusa, donde hay estudiantes dominicanos que estudian allí. Eso pudiera retomarse, porque en educación Rusia está muy avanzado y muy adelante. Tú tienes más estudiantes de matemáticas en Rusia que en Estados Unidos, de ciencias básicas. A veces nos perdemos en eso, como estamos más cerca de Estados Unidos. Pero esa es la realidad, y yo no soy prorruso, tú lo sabes. De hecho, cuando existían los 15 países que hacían la Unión Soviética, una de las cosas que ellos le hizo muy famoso eran las becas a estudiantes Exacto. de toda parte del mundo. Sí, muchos dominicanos estudiaron. Yo tengo un primo hermano que estudió en sí, Rusia, un doctorado en ciencia, ¿cómo se llama? Interesante. Esa es la Universidad Patricio Lumumba, que muchos latinoamericanos estudiaron allí, muchos dominicanos. Pero además de eso, podrían también estar tratando la exploración en los ámbitos económicos, tomando en consideración que hay una serie de artículos dominicanos que son exquisitos para los rusos. Además, en el aspecto turístico, cuando llegó la pandemia, se resintió el mercado turístico, pero cuando estalla el conflicto de Rusia en Ucrania, aquí estaban llegando casi 400,000 turistas al año de Rusia y de Ucrania. De hecho, acuérdate que cuando estalla el conflicto en Ucrania, quedaron varados aquí más de 130,000 turistas ucranianos y rusos. Ese flujo de turistas lo perdimos. Era uno de los 5 principales clientes que teníamos en el ámbito turístico. Eso podría retomarse. Incluso el mismo canciller habló de que se iba a explorar la posibilidad de reabrir vuelos directos entre Moscú y Santo Domingo, que venían vuelos charters de allá. Además, se puede buscar colaboración en asuntos policiales o en asuntos militares, porque el año pasado, 2024, el gobierno ruso envió al país los términos de referencia para si querían acogerse a alguno de estos programas de cooperación. Entonces son cosas que son interesantísimas. Eso son esos ámbitos cultural y económico. Pero en el ámbito político, por ejemplo, Rusia es uno de las 5 potencias que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El principal problema para el Estado Dominicano es la inestabilidad de Haití, los problemas que hay en Haití, que presionan el desarrollo dominicano. Desde el punto de vista de la salud, llegando aquí mujeres embarazadas y hombres con enfermedades que desde la dictadura de Trujillo aquí fueron eliminadas, pero sobre todo presionando los servicios.
desplazando la mano de obra, ya no solo en la agropecuaria, en la construcción, sino también en el turismo. Entonces, eso es un problema. Bueno, en el caso de Rusia, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues de alguna manera Rusia podría lograr algún apoyo político a la República Dominicana. Por ejemplo, cuando se hacen votaciones en Naciones Unidas, ok, República Dominicana muy probable que no va a votar en contra de Estados Unidos, pero sí podía inhibirse en una votación y no votar. Por ejemplo, República Dominicana logró un trabajo fino en el 2023, cuando se estaba aprobando la resolución para mandar la fuerza estabilizadora de apoyo a la seguridad que hay en Haití, que dirige Kenia. El gobierno dominicano, que preside el presidente Luis Abinader, ¿qué es lo que hizo? Hicieron un trabajo diplomático fino con China y con Rusia, para que no vetaran la resolución. Si bien no la aprobaran, no votaran por ella, pero que no la vetaran. Porque si la vetaban, ya tú sabes que son 2 de los 5 miembros que tienen poder de veto: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Entonces, al no vetar la resolución fue aprobada. Entonces, son de las cosas. No significa que tú estés en contra de Estados Unidos, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Además de que hay una identificación cultural y política de nosotros los dominicanos con Estados Unidos. Pero eso no significa que nosotros no exploremos otras opciones en el ámbito internacional, sin descuidar, obviamente, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y que además estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. O sea, eso obliga a que el gobierno dominicano actúe con inteligencia y mucho sigilo. Porque si bien, como en este mundo globalizado y de libre comercio, vale tener relaciones de puerta abierta con distintos actores internacionales, sí, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar nuestros socios tradicionales, que es el caso, como decía, de Estados Unidos. Y algunos entonces señalan algunas cosas como las declaraciones que era el presidente Luis Abinader cuando tomó el poder. Pero hay que entender ese contexto cuando Luis llega al poder. Luis llega al poder porque les costó a Danilo Medina el poder, y no era secreto para nadie que no se vio con simpatía nunca el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Dominicana con China. Y sobre todo el acercamiento que tenía el gobierno de Danilo Medina con China. Entonces, recuerda que Pompeo tuvo que llamar a Danilo, y Pompeo vino a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Entonces el presidente Luis Abinader tenía que desmarcarse de eso. ¿Entiende? Porque el PRM en sus estatutos era un partido progresista. Fíjate que estaba en el Foro de Sao Paulo. De estatuto, pero sí, no de práctica. Sí, pero formalmente lo era. Entonces Luis declara y lo saca de ahí. Y dice, claro, pone ciertos límites a China, aunque luego hubo que buscarle el lado a China con la pandemia por las vacunas. Pero hay que entender por qué Luis actuó así en ese momento. Pero luego ya que somatiza el poder, ya tiene un mayor control de la geografía del Estado y sabe cómo desenvolverse, pues no vaciló en buscar las vacunas donde estuviesen disponibles. Y en ese momento todos los países occidentales, con el egoísmo que caracteriza a los gobiernos y a los estados, acopiaron vacunas para sus ciudadanos. Entonces, Luis tuvo que buscarla donde aparecían, donde en China, la buscó en China. Entonces, pero ya empezó a caminar de otra manera en el contexto internacional, ya con mayor experiencia de Estado. Fíjate que en esta visita de Lavrov, semanas antes había estado aquí en el país el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Tú no viste diferencia entre las dos recesiones? A Marco Rubio se le tendió alfombra roja. En el Palacio. Se recibió en el Palacio. El presidente Luis Abinader y él hablaron de confianza. Duraron tiempo, no fue una reunión ni de 10 ni de 15 minutos. Creo que el presidente duró 35 con este. Pero fíjate que en esta reunión de Sergei Lavrov no le tendieron alfombras rojas en la Cancillería, a mi parte, y quien los recibe en el aeropuerto es un viceministro. Y cuando se reúnen allá en Cancillería, el canciller los recibe con chacabana. Pero cuando va Lavrov al Palacio, Luis lo recibe sin corbata. En la diplomacia y en las relaciones internacionales existe lo que se llama el lenguaje de los símbolos. Y como decía Milito Rijo allá en Isibón de Higüey, si señas vale, esas son mortales. No fue lo mismo con Marco Rubio, claro que no, porque Marco Rubio es el canciller
de nuestro principal socio comercial. Y muy cercano a nosotros, no ahora. Es el canciller de la potencia hegemónica en este hemisferio. Pero sobre todo, Marco Rubio tiene una relación que lo une con República Dominicana desde hace mucho tiempo. Pero sobre todo, el presidente Trump, cada vez que se refiere a República Dominicana, lo hace con elogios. Entonces, no podemos culpar a Luis Abinader por ningún... ¿Qué? Ese es nuestro principal socio comercial y nos unen más cosas a Estados Unidos que a la Federación Rusa. No significa que no tengamos buenas relaciones, eso es importantísimo. Que uno de los 5 miembros del Consejo Permanente del Consejo de las Naciones Unidas establezca una embajada aquí, bueno, el único que no tenía era Rusia. Aquí hay embajadas de todos los otros miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de las Naciones Unidas. Entonces eso dice mucho de la posición que nosotros hemos adquirido frente a la comunidad internacional y que en realidad nuestras actuaciones deben ser realizadas y desarrolladas en base a la inteligencia y sigilo, para poder relacionarnos con los distintos países, pero mantener nuestra relación prioritaria, que es con los Estados Unidos de América. Una cosa que me llama la atención es la posición de Liz Campos, la embajadora de Estados Unidos acá, con relación a China. Sin embargo, no se refiere a Rusia. ¿Por qué? Bueno, recuerda que fuera del aire yo te decía, hay una situación. Estados Unidos no tiene grandes problemas con Rusia, porque Rusia ahora mismo no es una amenaza para Estados Unidos. Quien desafía a largo plazo, amenaza a Estados Unidos a largo plazo, es China, porque tiene el potencial de ser un digno rival en la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, en el pasado, desde la administración Nixon, por recomendaciones de los expertos, siempre Washington jugó a distanciar a Beijing de Moscú. Y eso fue un éxito. Eso fue un éxito a partir de 1979. Distanciar a Moscú, a Beijing de Moscú. Distanciar a Beijing de Moscú. Vamos a dar ese concepto ahí para pasar ya a nuestro último bloque y terminar el programa de hoy. Volvemos en breve para que veamos por qué había que distanciar a Beijing de Moscú. Alfredo de la Cruz, hijo, nos hablaba de que hubo necesidad de pretender separar a Beijing de Moscú. Vamos a ver por qué. Y al mismo tiempo, Alfredo, yo quiero que luego que concluyamos con ese tema, tú nos digas ¿qué opina Estados Unidos de esta relación? Vámonos con Beijing y Moscú. Ok, te decía en el bloque anterior, finalizando el bloque anterior, que a partir del 1979, cuando se establecen relaciones, cuando Estados Unidos reconoce ¿cómo se dice?, a China, a República Popular China, como en el asiento de Naciones Unidas se reconoce a la República Popular China, empieza toda nueva política con China. Y la estrategia fue alejar a China de la entonces Unión Soviética, alejarla de Moscú. Y eso dio resultado. Producto de eso, fíjate que al finalizar la Guerra Fría se desintegra la Unión Soviética, pero eso dio como resultado ese dragón que hay ahí, que es China. Entonces, hoy lo que está tratando Trump de hacer es a la inversa. Como Rusia no es un problema para Estados Unidos, el problema, la amenaza grande es China. Hoy lo que Trump trata de alguna manera es distanciar a Moscú de Beijing, porque los dos juntos son una amenaza muy grande para Estados Unidos, porque China tiene lo que le falta a Rusia para ser una superpotencia global y Rusia tiene lo que le falta a China para ser una superpotencia global de peso en el mediano plazo. Entonces, al final, China y Rusia comparten un espacio geopolítico parecido. Eso te indica que a la corta o a la larga van a tener problemas. Eso es el pleito, la rivalidad de Rusia, de India y de China, tarde o temprano da problemas por algún lado, porque comparten intereses geopolíticos similares. Entonces, lo más estratégico es desde Estados Unidos acercarse a Rusia.
Desde que Putin llega al poder, ha tratado de que Rusia sea reconocida como superpotencia global. Hay un problema. Rusia no tiene un PIB para ser considerada una superpotencia global. Sí es puntera en otros ámbitos, pero en el ámbito del poder económico no tiene esa pujanza. Pero como Trump está jalonando, quiere jalonar un orden mundial ya no bipolar, sino tripolar, en ese caso, entonces sería reconocer a Rusia como una superpotencia global con un área de influencia. En ese sentido, de acuerdo con Trump, América entera sería el área de influencia de Estados Unidos, en Asia una gran parte sería de China y en Eurasia sería Rusia. Eso te crearía un orden tripolar. Tripolar todo el tiempo. ¿Y por qué no hablan de India? No, es que India va muy bien, pero todavía no está a ese nivel. Fíjate que ni Rusia siquiera está a ese nivel. A Rusia se le está ayudando. Porque a pesar de que en términos militares, en el apartado nuclear, es la potencia que más armas nucleares tiene, bueno, pero que la hegemonía no la da solo que tú tengas más armas. Eso es lo que hay que entender. Sí, Dilo no, de nuevo, la hegemonía. No lo da nada más tener armamentos. Exacto. No, eso no da la hegemonía. Recurso económico sobre todo. Sobre todo la influencia que tú ejerces, el poder blando que tú tienes. Porque hoy por hoy, la mayoría de la gente del mundo, en China, en Rusia, en Japón, en Turquía, en Europa, no quieren ser como los chinos, ellos quieren ser como los estadounidenses, quieren tener el estilo de vida estadounidense. La mayoría de la gente no habla de Bollywood, ni de la industria de cine china, no, habla de Hollywood. Imitan, quieren igualar el nivel de vida de esas figuras, el nivel de vida estadounidense. Entonces eso te habla del poder cultural que tiene Estados Unidos. Además tienen una Corea del Sur que dependió mucho de Estados Unidos. Entonces, para estar donde está hoy. Todo eso se consigue con dinero. Dinero. Todo eso se consigue con dinero y con buena diplomacia. Entonces... Ahí entra la diplomacia. Sí, porque no es solo imponer tu punto de vista, tu diferencia con violencia y por las armas. Exacto. No, es con negociaciones y con acercamiento, conversaciones. Ese es un terreno de la diplomacia y en los últimos 100 años Estados Unidos ha sido muy bueno en eso. ¿Que eso está en riesgo ahora? Sí, es verdad. Porque de alguna manera Trump, buscando una reestructuración financiera de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una deuda nacional de 38 trillones de dólares, tiene un déficit comercial con sus socios comerciales de 1.3 trillones de dólares, pero encima de eso paga intereses de esa deuda de casi $1 trillón. Y para que Estados Unidos siga manteniéndose como una potencia hegemónica los próximos 15 o 20 años, hay que hacer una reestructuración financiera. Eso no es tan mal lo que Trump está haciendo. La forma tal vez sí, porque entonces, para lograr eso, está transformando el orden global. Le ha dado una patada al tablero estratégico y anda todo el mundo ahora preocupado y de carrera. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales son previsibles, pero en este caso el alto grado de imprevisibilidad que hay preocupa a todos. Con él, con Trump. Bueno, es que ya no solo con Trump, porque es que ya el orden global está trastocado. Está alterado. Entonces, ahora mismo nadie confía en nadie. Entonces, una de las cosas que había bueno en el orden global que había vigente hasta ahora era la confianza, que los actores internacionales eran predecibles. Los socios de Estados Unidos confiaban en Estados Unidos, pero ya los socios de Estados Unidos no confían en Estados Unidos. Europa empezó a entender ahora que tiene que armarse, que tiene que gastar dinero, algo que lleva Estados Unidos décadas diciéndole, tienen que invertir el 2% del PIB en gasto de defensa. Bueno, Trump dijo ahora que el 5%, pero ahora es que ellos empiezan a entenderlo. Pero porque Europa, ok, un gigante, pero un gigante con pies de barro. Fíjate que ahora mismo un solo país, Rusia, tiene en jaque a Europa. Rusia acaba de ganarle la guerra a todos juntos, a 32 países juntos. Esa guerra está ganada. La de Croacia. La de Ucrania. Ucrania. Sí, perdón. claro que sí. Acuérdate que un programa que hicimos aquí, cuando empezó la guerra, yo te dije aquí, esa guerra es difícil que tenga un final militar. ¿Por qué? Porque esa guerra, Rusia no la puede perder y Occidente no puede dejar que la gane. Y además, para buscar un acuerdo de paz, una solución, los términos del acuerdo tienen que ser favorables a Putin. Si no, no va a haber paz. Y tú viste lo que hizo Trump que llegó. Trump está dispuesto a reconocerle Crimea,
está dispuesto a reconocerle los territorios que conquistó en el Donbass, está dispuesto a que se le alivien las sanciones, está dispuesto incluso a que Europa vuelva a comercializar energéticos con Rusia. Es decir, que si lo vemos así, entonces Putin ha ganado la guerra. Entonces Europa no puede hacer nada porque Europa depende, en términos estratégicos, en términos militares, Europa depende de Estados Unidos. Y si cuando Biden estaba al poder era muy proclive a Europa, como socios que eran, Trump no tiene esa mentalidad, porque Trump tiene una mentalidad transaccional y ve las relaciones internacionales como comercio, ganar. Y con relación a la embajadora de Estados Unidos, recién confirmada en el Congreso de Estados Unidos, hay que entender la declaración de la señora embajadora, de la señora Lea. Era con relación a China, sí, no a Rusia. Sí, Lea Campos, hay que entender su declaración. La señora Campos, que tiene un perfil interesantísimo, tenía que ser confirmada por el Senado de Estados Unidos. Entonces no podía ir allí al Senado a rezar un rosario. Tenía que ir a decir lo que querían escuchar, que ella venía a romper con esa influencia de China en República Dominicana, pero nosotros somos dominicanos y entendemos que China no tiene esa influencia aquí. No la tiene porque Estados Unidos es nuestro principal socio en todos los sentidos, económico, socio, modelo, cultural, todo. Social, turístico. Pero ella tenía que decir eso allí para que la confirmaran. Claro. Porque recuerda que en el gobierno de Biden, el último embajador que nombraron no fue confirmado porque no tenían los votos suficientes. Ahora los republicanos lo tienen, pero si ella no convencía a los republicanos, tampoco la aprobaban. Entonces ella tenía que hablar del enemigo que tiene, del rival principal que tiene Estados Unidos, que es China, que quien la reconoce como rival es Donald Trump en su anterior gobierno, en 2017, cuando crea la Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez ya no aparece Rusia solo, sino que aparece China como la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, eso es importante saberlo. Esas declaraciones que hizo Lea, aquí mucha gente se quisieron rasgar las vestiduras, pero hay que entender en el contexto que ella da esas declaraciones. Ojalá y la señora embajadora sea como la última embajadora que teníamos, no recuerdo el nombre, una señora que hasta los niños la querían aquí porque es muy popular, bailaba merengue, hablaba español bien. Bernstein, la señora Bernstein, una embajadora que aquí todo el mundo la amó y viene aquí al país a cada rato, viene aquí, me dicen que viene a cada rato acá al país. Entonces, ojalá que la señora Lea Campos, que puede serlo porque ella tiene nexos con el mundo hispano, es muy probable que también lo sea y hacemos votos porque así sea. Independientemente de lo que ella expresó, ese es su rol. Claro. Y está bueno porque eso equilibra la balanza entre nosotros y China con nosotros. Es bueno que haya cierto control de alguna forma. No, pero que además hay otro detalle, Escalante. La gente aquí habla demasiado bien de la relación con China y si es bien que las relaciones comerciales rondan los 5.000 millones de dólares, nosotros no le vendemos nada a China, es China que se beneficia. Nosotros le vendemos poco menos de 400 millones de dólares al año a China. El año pasado, 300 y pico de millones, y China nos vendió a nosotros 4.000 y pico de millones de dólares. O sea, quien tiene ventaja en esta relación es China. China no nos compra a nosotros nada. Y nos ha mandado una cantidad de chinos que no pagan impuestos. Otra cosa. Generando situaciones. Se establecieron relaciones pensando de que en el flujo de turismo de China, los chinos no vienen aquí a turismo. Los chinos van a Europa y a otros lugares de Asia, a Estados Unidos, a México. Pero los chinos no vienen a esta región. Tú tal vez el año pasado tuviste menos de 30.000 chinos aquí. Entonces, hay que sopesar las cosas. No está en el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado emisor de turistas, pero la inversión extranjera directa de Estados Unidos. Por ejemplo, a pesar de que la balanza comercial nuestra con Estados Unidos es deficitaria, pero se equilibra porque la inversión extranjera directa, la remesa y todo eso y el turismo equilibra. Todo eso equilibra las relaciones entre ambos países y entonces queda un flujo neto equilibrado. Y eso es una ventaja que debemos de revisarla a la hora de enrumbarnos por caminos que pueden ser de aventuras. Bien, bueno, señores, con esto vamos a despedir el Conexión Global RD de hoy.